Ministro, señalando todos los problemas que había generado la colocación justamente de ese cepo. Hola, Julia Mengolini. Nos saludamos formalmente. Bienvenida. Hola, Pablo Duval, ¿qué tal? Bueno, muy bien, ahí dio varios detalles, hubo una conferencia de prensa después donde algunos colegas pudieron preguntar, pero antes que nada vamos a saludar en esta tarde a Roberto Navarro para que nos explique todo. Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, a partir de mañana vas a poder comprar hasta 2 millones de dólares por mes. La misma cifra que se podía comprar antes de 2011 cuando empezaron las restricciones cambiarias. Un cambio que se estuvo discutiendo todos estos días, se pensaba que se iba a pedir que cada persona demostrara su capacidad fiscal para hacer esta compra. Bueno, no va a suceder, no va a suceder. Es decir, vos vas a poder comprar la cantidad de dólares hasta 2 millones por mes, es decir, 24 millones de dólares por año, incluso sin demostrar si están en blanco o en negro. De hecho, se pueden comprar en efectivo. Se pueden comprar en efectivo, ¿sí? El tipo de cambio, el ministro dio un indicio de a dónde él le parece. No va a decir cuál es el precio del tipo de cambio, cosa que además me parece correcta. Dio un indicio, él dijo, a mí me parece que el dólar va a estar en lo que hoy es el contado con liquidación, que es un precio que surge de la compra de bonos. ¿Cuánto vale eso hoy? Bueno, pónganle 14 pesos y medio. Yo creo que el Banco Central, es decir, no es que va a haber un mercado libre y que va a surgir de la compra y venta del mercado el precio del dólar. El Banco Central va a intervenir todos los días para que tratar de que el dólar no baje mucho ni suba mucho. El indicio que dio hoy Alfonso Pratgay es que más o menos el dólar estaría en 14,5, con lo cual estamos hablando de una suba del 50%. Dijo también, explicó más o menos, que van a conseguir dólares en las próximas 3-4 semanas, más o menos 25.000 millones de dólares para reforzar las reservas, por si hay mucha gente que quiere comprar dólares. La cuenta te da, a ver, más o menos dijo que va a conseguir unos 5 o 6 mil millones de dólares de créditos del Banco Central. En realidad estamos cambiando deuda interna por deuda externa, ¿sí? Unos entre 6 y 7 mil millones de dólares de los granos. Las cereales se comprometieron a vender esos granos, ¿sí? Y el resto, que estos yuanes que nos han prestado el Banco Central chino, convertirlos en dólares. Eliminan el encaje para ingreso de divisas. Acá hay todo un tema, yo sé que es muy técnico. Varios países, incluso nuestro vecino Chile, tienen algo que cuando vos querés traer plata del exterior para, no sé, para entrar a la bolsa, para comprar bonos argentinos, te dicen, pero deje el 30% depositado acá. ¿Por qué se hace eso? Porque si después salen todos de golpe, pueden generar una suba del dólar. Bueno, acá se elimina. Ahí me parece que puede haber algún riesgo de que si te sube mucho la tasa de interés en Estados Unidos en algún momento, hoy después de 7 años cambió la tendencia y empezó a subir, si salen todos juntos puede generar una suba del dólar. Se eliminan todos estos impuestos, adelantos de ganancia que se cobraban. Si vos ibas a hacer turismo te cobraban un 35% arriba, si ibas a gastar con tarjeta de crédito en el exterior te cobraban, todo eso se elimina. Hay un dólar único, va a haber un solo precio y no te van a cobrar nada de más. ¿Cuánto va a valer? Hay gente que hace una cuenta y dice, bueno, hay tantos pesos dando vueltas y lo dividimos por los dólares. Va a haber un precio del dólar, se supone, que va a quitarle esas ganas de salir a comprar como loco que suele tener la gente. ¿Cuál va a ser ese precio? Lo vamos a ver en los próximos días. Se está tomando una medida para desincentivar la compra de dólares, que es subir la tasa de interés en pesos, ¿sí? Es decir, si vos tenés un dólar de 15 pesos, quizás ya no tengas tantas ganas de salir a comprarlo. Si además, recordemos que se estaba vendiendo muchos dólares a 9,70. ¿Sí? Si además te ofrecen una tasa de interés en el plazo fijo, entonces vos ya no tenés una opción sola de ahorro, sino que tenés también la opción del plazo fijo. Si un plazo fijo te paga, eso lo va a manejar el Banco Central. Pongámosle 30%, 35%. Es muy factible que uno diga, y el dólar no va a subir 35% en el próximo año, yo hago un plazo fijo en pesos. Esas son las cosas que va a hacer el gobierno para que el dólar no se dispare. Va a liberar las importaciones también. Esto era muy necesario. El tema de venderle o no venderle a la gente es opinable. Yo estoy en desacuerdo con que se vendan 2 millones de dólares y mucho menos en efectivo, porque en Argentina ha habido fuga de divisas de plata negra. Si vos lo vendés en efectivo y no le pedís permiso a la AFIP, a mí me parece que es un peligro que volvamos a tener fuga de divisas. En el caso de las importaciones era necesario.
había 5.000 millones de dólares de deuda a los importadores. Es decir, esta restricción a las importaciones hacía que, por ejemplo, costara armar un vehículo en Argentina, ¿sí? Bueno, eso se libera totalmente y la deuda vieja se va a pagar o en un cronograma de pagos, es decir, en cuotas, o con un bono. También se va a liberar el giro de utilidades. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una empresa viene del exterior a invertir a Argentina, después sus accionistas, que tienen la casa central en el exterior, quieren que le giren las ganancias de vez en cuando. Eso estaba prohibido en Argentina y eso de alguna manera hacía que por ahí un inversor no quisiera venir, porque decía, y yo voy y después no me la puedo llevar. Y eso es cierto, restringe inversiones. Un tema que me parece fundamental es si esto va a pasar a precios o no. Si esto pasa a precios, si uno sube el dólar un 50% y los precios suben un 40, un 45%, no hubo devaluación. Generó una enorme suba de precios. Vamos a ver qué pasa con el salario, si hay esa suba de precios, y no hay devaluación. Lo que tiene que lograr el desafío de Alfonso Prat-Gay es que no le pase lo que le pasó a Axel Kicillof el año pasado. El año pasado hubo una devaluación menor que esta, pero los precios se la comieron toda. Entonces vos generás un ruido, generás inflación, generás pérdida de poder adquisitivo y la devaluación real no se concretó porque subieron los bienes. El desafío que tiene el gobierno es, el primero es que esta devaluación no pase a precios. Recordemos que una parte ya pasó a precios simplemente por el aviso, ¿sí? Desde el 22 de noviembre al 7 de diciembre dicen los consultores privados que una suba de precios promedio de 3,2%. Alfonso Prat-Gay dice quizá estos precios bajen. Lo vamos a ver. En principio me parece que el principal desafío es que los precios no le sigan el dólar, es decir, que no tengamos una suba de precios de un 50% como subió el dólar, equilibrarlo, que encuentre un precio más o menos por ahí entre 14 y 15 y que se quede quieto un tiempo y no tener en ningún momento una fuga de divisas como tuvimos repetidas veces en la historia argentina, incluso no por culpa del gobierno, por cuestiones externas, porque sube la tasa de interés en Estados Unidos y la gente quiere invertir allá. Esos son los desafíos que tiene con este nuevo sistema. Los otros, los anteriores, el sistema anterior, el cepo, tenía perjuicios, tenía obstáculos, eso es cierto. Bueno, señores, vamos a abrir la mesa. Tenemos dos invitados. Está por un lado Andrés Aciaín, que le damos la bienvenida, hombre más bien de pensamiento cercano, si se quiere, al gobierno que se fue. Bienvenido, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Y también está con nosotros Miguel Ángel Bogiano, si querés, un poco de pensamiento más cercano al equipo económico del nuevo gobierno. Economista y CEO de Carta Financiera. Exactamente. Bueno, ¿quién quiere empezar con el análisis de esto que acabamos de escuchar? ¿Miguel? Sí, mira, a mí me parece que es un trabajo casi en tiempo récord de desarmar una maraña de medidas que no eran más que un parche arriba del otro y el comentario acerca de que la efectividad del programa va a depender de la traslación o no a los precios de esta devaluación que es efectivamente del orden del 50%, creo que es una reflexión clave porque usualmente lo que pasa es que se considera bastante exitosa la medida cuando la traslación es del 20%. Entonces, por eso cuando uno tiene una devaluación del 50%, no es que se abarata un 50%, sino que la parte que se abarata es un poco menos. Si 50% es la devaluación, probablemente una parte se transfiere a los precios. Podemos pensar que en realidad esto ya se vino anticipando, ¿no es cierto?, por el hecho de que en la campaña ya se había dicho que efectivamente se iba a liberar el cepo. Pero a mí me parece que es positivo y también me dio la impresión de que era muy cauto. ¿No se está de acuerdo con las medidas? Sí, me parecen razonables y todo tendiente a volver a establecer un mecanismo natural de compras y ventas de precios en general, ¿no? Perfecto. Una aclaración que seguro estamos los tres de acuerdo. Estas medidas es para sentarse un rato, después analizarlas. Este es un primer comentario, sí, ¿no? Porque tiene un nivel de detalles también. Sí, seguro. Que van a provenir del anuncio que va a ser mañana, entendemos, el Banco Central. Claro. ¿No? Ahí va a haber detalles. ¿Y Andrés, vos? No, bueno, primero lo que uno dice, digamos, el tema fundamental que uno... ¿Te gustaba el cepo a vos? No, no es gustar o no gustar. Había una problemática, falta de dólar, escasez de divisas, fuga de capitales, se eligió el cepo para evitar una fuerte devaluación. Pero no logró el objetivo.
logró el objetivo de, si querés, de evitar una fuerte devaluación y desestabilización económica en los últimos años, con un costo. Toda medida tiene un costo. Ahora se elige otra medida que es una fuerte devaluación con subas de tasas de interés que vamos a ver si logran parar el dólar en ese objetivo de 14. Creo por eso digo, los desafíos, el primero, el de mañana, es a cuánto se va el dólar oficial, ¿no? Ese es el primero. Después, si se logra contener la demanda de dólares con ese dólar tan alto y las tasas de interés y, digamos, estabilizar las reservas y el dólar, que es el segundo desafío. Y el tercero, así gradualmente, es el impacto inflacionario y cuánto dura esto en términos competitivos, o si va a ser, digamos, devaluamos hoy, se suben los precios mañana, después se vuelve a devaluar. Digamos, esa es la secuencia de los desafíos que está por verse. Obviamente esto ya tiene un costo, digo, por eso todas las medidas tienen su digamos, beneficio y sus costos. El costo, que ya, digamos, está sobre la mesa, es de mínima, una devaluación que estiman que ronda el 40-50% si es exitoso, ¿no? Entonces, digo, y esto no es moco de pavo, porque digo, vamos a ponerlo en cosas concretas, a todo el mundo le gusta comprar dólares libremente, 2 millones, qué bueno, pero digamos, el correlato de la devaluación del 50% va a ser unas fiestas con una suba de precio muy importante en las góndolas, pero perdón, una sobre cosa todo los más. alimentos. No es que a la gente le gusta comprar dólares, es que probamos prohibiéndole a la gente comprar dólares y fue un desastre. Mira, fue un me desastre. parece que eso hay que partir de ese diagnóstico. No, me parece que el diagnóstico hay que hacerlo objetivo, digamos. Un desastre o no, en los últimos 4 años en una economía con presiones cambiarias se ha logrado mantener el nivel de actividad y de empleo, el poder adquisitivo del salario y la cobertura de la seguridad social a niveles muy amplios, con problemas en el frente externo, pero se ha logrado mantener un mercado interno, un nivel de actividad importante. Ahora, lo que vamos a ver es si esta medida, con una devaluación abrupta, con su consecuencia inflacionaria, de pérdida de poder de compra del salario, de la jubilación, digamos, del mercado interno, que va a afectar la actividad económica, también tiene su costo y su beneficio, se verá en el transcurso del tiempo, de acuerdo a cómo simplemente, cómo evoluciona. Acá, digamos, no hay magia, ninguna solución a un problema que parte, vamos a decirlo claro, no es la solución, ¿no? Sí. A mí me preocupa mucho el hecho de que no haya que pedir permiso a la FED para la compra de dólares y que se pueda comprar en efectivo. Digo, les voy a dar un dato. Miren, según el Banco Mundial, los argentinos tienen 250.000 millones de dólares en el exterior. Cuando vos le preguntás a la FIP cuántos miles de millones de dólares tienen declarados, es decir, en blanco, tienen 28.000, ¿sí? Es decir, el 90% de los dólares que han comprado los argentinos en los últimos 20 o 30 años fueron fruto de la evasión impositiva. Es decir, fue un lugar para esconder dinero que está en negro. Si vos no tenés que pedir permiso a la FIP y lo podés comprar en efectivo, es muy factible que eso siga sucediendo. Y voy a aclarar algo. La fuga de divisas se dio durante todos los 90 cuando no había inflación. La fuga de divisas no es solamente porque hay inflación, tiene muchas razones culturales y qué sé yo. Digo, ese es un peligro que incluso puede no ser culpa del gobierno, porque en algún momento puede haber algo que dispare, ¿sí? Por ejemplo, la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, que la gente se quiera ir y ahí van a salir a comprar dólares todos juntos. Digo, no va a pasar mañana, no va a pasar pasado. Me parece que se podría haber mantenido eso de decir, bueno, podés comprar 2 millones, podés comprar 2 millones. Demostrame antes que el dinero te lo ganaste en blanco. Está claro, clarísimo. ¿Sí? Acá estaba anotando, Miguel. Un comentario ahí. En realidad, en este momento, fíjate que esos 250.000 millones de dólares que están afuera, que efectivamente, como vos decís, solo una parte está declarado, al no pedir demasiadas credenciales de dónde sale ese dinero, lo que hace es ayudar a contener el precio del dólar. O sea que ayuda a la medida. Fomentás a que vuelvan, tal vez. Y de alguna manera, no es que están distraídos. Me parece que es una manera de decir, bueno, ok, el que tiene dólares, eso va a ayudar a contener el precio del dólar. Estoy de acuerdo, por eso digo, pronto, según los factores externos que te hagan que la gente tenga ganas de venir, que puede ocurrir ahora, puede ocurrir. Puede ocurrir, como dijo Prat Guy, que en este momento haya gente con más ganas de traerlo que de llevárselo. Yo lo que digo, un factor externo, si vos no tenés ninguna restricción, no tenés encajes, ¿sí?, para llevarte la plata de un día para el otro, y pudiste comprarla en negro, guarda cuando te agarre un momento, ¿sí? Lo tuvimos en Argentina, efecto tequila, cuando sube la tasa de interés en Estados Unidos al 8%, nosotros tuvimos una fuga de divisas pero feroz. Estás en una situación muy especial y realmente tenés que tener todo a favor. Eso es un problema eventual, es cierto, pero eso es dentro de algunos años. O sea, hoy tenés que contener el problema y parece bastante razonable.
Y quiero levantar otro punto con respecto a la diferencia que tiene este gobierno, que difícilmente o claramente no tuvo el gobierno anterior, y es una sola palabra, y es credibilidad. El gobierno ha conseguido levantar el cepo porque ha conseguido, de alguna manera, que le financiaran dólares. Las cerealeras, el consorcio de bancos, y no me acuerdo qué otro grupo quería era. preguntar, Miguel Ángel, porque muchos estuvo hablando estos días de que el cepo lo iban a levantar cuando juntaran un colchón de dólares suficiente. ¿Eso ya se juntó o no? Porque también se hablaba de tomar deuda La instrumentación... en Wall Street y demás. Sí, mirá, Si la mañana deuda... vamos todos a comprar dólares, ¿qué pasa? Bueno, imagino que habrán hecho las cuentas bien y que los dólares los tienen. No, además va a haber un precio en que vos ya no tenés ganas de comprar. Dijo que van a entrar hasta 25.000 millones. Sí, pero eso 4 van a ser en un semanas, lapso de 3-4 semanas. Claro. Sí. Respondiéndote a la pregunta, esta parte de los 5.000 o 7.000 millones de dólares, que es lo que se llama, él habló de las garantías que se dejaban, esos se llama un ripo frente a títulos del central, que pueden ser levax o las letras extraordinarias, perdón, las letras intransferibles. Ahí en realidad es, vos dejame esto en garantía y contra estas letras o contra estos títulos yo te presto plata. Eso es de instrumentación relativamente rápida, que se espera que en 10 días esté, pero también hay que tener presente que 400 millones de dólares por día se han comprometido a liquidar las cerealeras. Eso ya te da un colchón bastante grande. 400 millones de dólares por día, en pocos días se empieza a sumar un monto más que interesante, ¿no? Aprovechamos para saludar a nuestro colega Guillermo Laborda, que está en la redacción de Ámbito Financiero. ¿Qué tal, Guillermo? Bueno, ¿cómo recibís vos las medidas recientemente anunciadas por Prat-Gay? ¿Alguna sorpresa dentro de todo lo que dijo? No, quizás más o menos en línea con lo que estaba esperado. Te diría que un poco mayor el monto de liquidación de dólares que van a hacer las cerealeras, que estaban hablando ustedes recién, de 400 millones de dólares por día. Nosotros teníamos el dato de que iba a ser de 330 millones de dólares, lo cual son 70 más, no es mucho más, pero todo suma. No está definido el préstamo de los bancos extranjeros, pero digamos también va a estar disponible seguramente a partir de enero. Y me parece bárbaro lo de todo el tipo de eliminación de medidas que estaban complicando a todos, esos adicionales para tarjeta, adicionales para consumos para atesoramiento, todo ese tipo de medidas que van a limpiar un poco lo que es la operatoria cambiaria en la Argentina, ¿no? Y de todas maneras, lo importante es ver a qué precio abre mañana el dólar en la Argentina después de estos anuncios del ministro Prat-Gay, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué pensás que puede pasar mañana? Mira, yo creo que tienen, seguramente, te diría, incluso por información que tenemos, deben tener ya hablado con varias empresas, varios bancos para dar cierto margen de tranquilidad en la apertura de mañana. Te diría que hoy un dato es el 14.20 que cerró el dólar en la bolsa, en el denominado contado con liquidación. Para mí, en teoría, y también intuyendo lo que es la política de Prat-Gay, va a estar en esos niveles o debajo de esos niveles, es decir, en 14.20 o abajo de 14.20. Y de todas maneras, me parece que la gran tarea para adelante del equipo económico, la gran tarea para adelante es que toda esta suba del tipo de cambio oficial, toda esta suba del dólar, se traslade lo menos posible a los precios, ¿eh? Así que esa va a ser la gran tarea que va a tener por delante Guillermo, el equipo económico. ¿Con qué instrumentos se logra eso? Porque también, por ejemplo, ayer, ¿con qué instrumentos se logra que no se traslade la devaluación a los precios? Mira, básicamente con, primero atacando o hablando también con los que son formadores de precios o sectores que son monopólicos u oligopólicos en la Argentina, que son bastantes, y después seguramente con una política monetaria adecuada, ¿no? Así que me imagino que con esos instrumentos más defensa del consumidor o defensa de la competencia, que seguramente van a utilizar eso. Me imagino que cuando Alfonso Prat-Gay hace referencia a los instrumentos que tiene de mano el gobierno para evitar abusos de empresarios, me parece que se refiere a todos los mecanismos existentes en esas dos áreas que te menciono: defensa de la competencia, defensa del consumidor y atacando los que son formadores de precios, ¿no? ¿Cómo actúa el hecho de que ya haya habido aumentos? ¿Ayuda para que no haya más aumentos o es solo el comienzo?
Mirá, yo creo que el tema de los aumentos lo van a estar hablando a partir de enero en ese que ya está convocado, o por lo menos anunciado, que es el acuerdo social, que van a hacer sentarse en la misma mesa gobierno, sindicatos, empresas y con vistas a bueno, tratar de ponerse como base los precios que existían al 30 de noviembre y en base a esa fecha empezar a ver qué aumentos son más o menos los que estuvieron observando en diferentes sectores y atacar en ese sentido. Willy, ¿cómo crees que estas medidas pueden afectar el precio de los combustibles? Perdón, no te escuché bien. ¿Cómo crees que estas medidas pueden afectar el precio de los combustibles? Mira, seguramente tienen que ir para arriba, digamos, todo lo que estaba, digamos, con precios que son internacionales, tienen que adecuarse al nuevo valor del tipo de cambio. Seguramente va a haber alguna decisión del gobierno para, digamos, paliar este tipo de incrementos, pero seguramente tiene que negociarse, hablarse, conversarse y tomarse medidas también sectoriales que tiene propias de por sí el sector de combustibles en la Argentina. Así que seguramente va a haber negociaciones en ese sentido. Recordemos que hay acuerdos relacionados con la fijación de los precios en Argentina del sector de combustibles y de petróleo en general que vencen ahora en esta última quincena del año. Guillermo, Roberto Navarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Roberto? Un gusto. Bien. Escúchame, esto se da al otro día de que se eliminan las retenciones en precios que tienen mucho que ver con lo que es la canasta alimentaria argentina, como es el trigo y el maíz. Una suba del precio del dólar de aproximadamente 40-45%, al tiempo de que vos haces una quita de retenciones a productos muy sensibles. ¿No pensás que va a generar en total una suba de precios que va a ser muy difícil que los salarios alcancen esa suba de precios? Es decir, que va a haber una pérdida de poder adquisitivo al final de esto. Y de vuelta, es la gran tarea que tiene por delante el gobierno desde enero, tratar de que la suba de precios sea bastante menor y bueno, van a estar sentados desde enero con sindicatos, empresas. Te diría que las mejoras son de mediano plazo, así que, por ejemplo, uno espera que haya mayor producción, con menos retención, mejora de tipo de cambio del sector beneficiado con la disminución de retenciones, pero son mejoras a mediano plazo o largo plazo. Por eso, lo importante tarea fundamental que tiene por delante el gobierno es que la devaluación que va a estar operativa a partir de mañana, en parte algunos sectores ya la anticiparon, se traslade la menor cantidad, el menor porcentaje posible a precios. Esa es la gran tarea que tiene por delante el equipo económico. Recién, Guillermo, cuando te pregunté por la cuestión de los precios, hablaste de un acuerdo social. ¿Esto para vos es sinónimo de fin de las paritarias libres? Sí, yo creo que a partir de enero va a haber un diálogo normal con los sectores, por lo menos los que uno viene conversando con algunos de los funcionarios del gobierno, y que como toda negociación de paritarias, va a haber alguien que quiere más y otro que pide menos, otro que exige más, otro menos, y esto es una negociación más de las que va a tener por delante y claves, te diría, el gobierno. Lo importante es que me imagino que haya acuerdos rápidos y que la economía vuelva a crecer a partir del, segundo semestre del año. Digamos, yo creo que el primer trimestre, el segundo trimestre va a estar complejo, pero el segundo semestre debería estar empezando a dar señales de crecimiento importante de la economía. Ese es también el otro grado de... Cuando uno mire qué éxito tiene la gestión de Prat-Gay, va a decir, bueno, en función del crecimiento que muestre la economía a partir del segundo trimestre o tercer trimestre del año que viene, y aparte cómo anduvo el tema inflacionario, es decir, si realmente se puede empezar a pensar con una Argentina que tiene la inflación en descenso. Guillermo, igual me parece que no entendiste la pregunta. Te pregunté si a vos te parecía que era el fin de las paritarias libres. Sí, yo creo que van a ir... sí, en eso te decía, digamos, que la negociación obviamente va a ser una negociación como la que siempre vienen haciendo en Argentina, ¿no? Alguno pide más, otro pide menos, claro. y listo. Clarísimo, Willy. En algún momento gracias. se negocia. Gracias. Bueno, saludos a todos. Saludos.
No, no lo decía en el sentido que vos lo dijiste. Pero vos lo decía entendés como objetivo, ¿no? Pero no, pero no el final, sino Claro. el fin de objetivo. Claro. Ahí hay un problema. A ver, Ahí con estuvimos este mal nivel de entendidos. desempleo que hay en Argentina, tenés sindicatos lo suficientemente fuertes como para seguir teniendo paritarias. Pero Eso- no, es que no digo. Claro, no lo quiso decir entendió eso. No, en no ese quiso decir sentido. eso. Digo, a ver, el tema es que se dieron las dos cosas juntas. Voy a dar un ejemplo. Mira, el trigo se vendía al dólar de ayer 9,70 menos un 23% de retenciones. Eso te daba un dólar de 7,40. Si vos mañana tenés un dólar arriba de 14 pesos, el trigo subió un 90%. Eso significa un incremento en el precio del pan de aproximadamente 50%. Y eso va a pasar, digo, no hay forma de salir de eso, porque no estás hablando de una empresa que agrega valor agregado y le podés decir, bueno, ganá un poco menos, me siento con vos y ganó. Hay determinados precios que van a subir sí o sí. Digo, es muy difícil para un economista pensar que estas medidas no significan una pérdida del poder adquisitivo en este primer año seguro de los trabajadores. Digo, es casi imposible que los trabajadores recuperen, ¿sí?, semejante transferencia de ingresos. Entonces es una transferencia de ingresos de todos los ciudadanos hacia un sector, el sector exportador. Digo, es muy difícil salir. Después, con el tiempo, puede ser que el PRO baje la inflación, puede ser que una vez que baje la inflación haya una recuperación de los ingresos. Lo que hay cuando hay una devaluación tan grande y al mismo tiempo una quita de retenciones es un aumento de los precios de los alimentos fuerte y que va a tener que hacer política también el PRO para Sin llevar duda. esto Yo- adelante. A ver, Miguel. hay una cosa que no me queda del todo claro, porque no hay un aumento de costo ahí necesariamente. No veo del todo por qué debiera Si traducirse... vos sos un molinero que haces harina, antes comprabas el trigo a 7,40 y ahora lo compras a 14,20. ¿Es así? Sí, bueno, en ese sentido puede ser, pero con de la todas carne lo maneras... mismo, ¿no? Bueno, el ganado se alimenta, se engorda con alimento balanceado, digo, el pollo con maíz, el maíz le Ahora, quitaron el 20% de yo retención, el maíz pasa Pero de eso se reparte, 7,70. digo, no es estrictamente solamente en el pan, porque se reparte a lo largo de toda la cadena. No, es que va a subir todo, van a subir los fideos, va a subir el pollo, van a subir los lechones, la carne subió un 100%. Bueno, Con a los- ver, con lo los que pasa es que... anuncios. Lo que pasa es que hay lo que te algunos dicen- cortes, porque tenés una buena cantidad de cortes que son los que se exportan y otros cortes que no se exportan. Es decir, los que no se exportan en realidad no debieran haber subido. Bueno, y ahí está tiene la que famosa ver... frase de Echeverre, ¿no? Que el lomo Ahí, sea para tiene que ver esto que se decía, que no van a ser moreno, pero tampoco van a dejar de hacer cualquier cosa. Porque hay determinados cortes que no tendrían Yo por qué tengo haber entendido subido. que van a derogar la que aquí en Argentina se llamó ley de abastecimiento, que era una herramienta para marcar los precios. Andrés, Sí, pero eso es una herramienta que en general, No se aplicaba después. aparte, Nunca se aplicó, nunca se aplicó. Por eso. pretender controlar los precios con ley de abastecimiento es No, una no, suerte de algún- parche. A ¿no? mí me parece, digo, a ver, nosotros sabemos que en Argentina hay, lamentablemente, algunos mercados que son monopólicos o oligopólicos. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Ahí es donde vos, cuando hay mercado, cuando hay 10 tipos compitiendo, no hace falta que nadie le diga cuánto tienen que cobrar porque compiten. Este es un país en donde hay dos personas que producen el 90% del aceite, hay dos que producen el 90% de la leche. Pero el problema Eso inflacionario ocurre en no es Argentina. no viene por ahí. El No, problema no, no. Ahí es cuando vos, o sea, si vos tomás estas medidas en un mercado de mucha competencia, ¿sí?, va a haber gente que va a decir, bueno, yo Vas no a tener subo un mucho problema. porque Bueno, ahí pierdo Pero sigue mercado. siendo el origen del problema la inflación. El límite de los precios siempre es que vos no pierdas mercado. ¿Sí? Un jefe de Sí. producto en una empresa Obvio. no sube cualquiera el precio, lo sube mientras no pierda Pero de mercado. eso se trata la oferta y la demanda. Alguien, ¿por qué va a Ahora- dejar de subir el precio si cree que puede ganar más? Porque simplemente no le van a querer pagar. Salvo, como vos decís, que hay una situación de colusión, porque hay un mercado muy concentrado o oligopólico. No, a ver, lo que yo creo que ocurre en estos casos es que la gente va a gastar más dinero en alimentos y va a tener menos dinero para irse de vacaciones, para cambiar el auto, para ese tipo de cosas. En principio, Roberto, ojalá a entonces- largo plazo de resultados. Pero entonces siempre el objetivo que vos tenés que tener como gobierno es terminar con la inflación. ¿Para qué no te pase esto? no, me parece que la inflación... Ese es el objetivo, el eliminar objetivo la tiene que ser inflación. que no haya Vos desempleo, sabés- que el poder adquisitivo de los asalariados Vos sabés les que- alcance para algo. Pero ¿cómo cuida ese poder adquisitivo de los asalariados mejor que sin inflación? La inflación es meterle la mano en el Primero tenés que bolsillo a la tener gente. asalariados, tenés que tener Está gente bien. con trabajo y con un sueldo. Pero mirá dónde terminamos con la inflación. Hoy mirá en la situación que está el país con la inflación que ¿En qué tuvimos. situación está el país? Con 5% de desempleo. Pero 5% de desempleo, primero es un número que muchísimos discuten, además es 6%, no es 5%, pero muchísimos discuten. Pero el país está parado, lo dijo recién Pratday, en 4 años 230% de devaluación, medio Todo, Banco Pratday. Central te lo sacaron, la economía estancada, las economías regionales destruidas.
destruidas. Las provincias todas están pidiendo la toalla. El empleo bajo que vos marcás... Yo te estoy contando lo que dice el ministro. El empleo bajo que vos marcás argentina tiene que ver con simplemente un crecimiento enorme del empleo público. Si vos ves el empleo privado en los últimos 4 años no creció o incluso cayó. Es decir que... ¿De dónde salen esas No es cifras? así. No, eso es estadística del INDEC, eso no es invento mío. Orlando Ferreres ¿Puedo? da un desempleo del 7%. Ese 7% es el más bajo de las últimas 3 décadas. Andrés nos quería Pero decir, 4 vos tenías años sin datos crecer. duros del empleo. No, ¿Los no es tenés, Andrés? cierto. Espera. Brasil cayó un 4,5% en el último trimestre. Argentina creció un 1,5%. Digo, en ese contexto de caída de 4,5%, Argentina creció 1,5%. Ese crecimiento No esperes también que está crezcas. discutido. Es así. Yo te estoy dando de Orlando Ferreres, estoy tomando todo de Orlando Ferreres. Orlando Ferreres, Sí. Bueno, yo había leído otras cosas, pero el problema acá es que... No, digo, porque decir que vamos a hacer una transferencia cuando de decimos recursos, que el INDEC tiene un hagámosla, problema, pero decir que la hacemos cuando porque es un decimos que el desastre. INDEC tiene un problema, no es el problema de inflación en el INDEC. El INDEC ha tocado los números de prácticamente Yo no cualquier estoy cosa. usando el INDEC. No estoy usando. Pero en general, cuando se habla del INDEC y uno toma esas cifras, se hace de cualquier cosa. Me sorprende lo de Orlando Ferreres porque yo había leído otras cosas que, bueno, ¿Pero vos puedo estar tenés alguna equivocado. consultora que diga que este año cae la economía argentina? Hay varias que dicen que está en el cero o que seguro que en el 2014 han estado inflados los números. La de Todesca da 1,8% de crecimiento. La mayoría de las consultoras dan crecimiento entre el 1 y el 2. En un momento en que Brasil cae 4,5%, o sea, esa palabra que está usando Pablo a cada rato, desastre, no se sostiene, digo. Che, Andrés también es un invitado en el día de hoy y dijo que tenía datos. Sí. ¿Cuáles son tus datos? Porque Lo justamente dejo hablar, me invitaron, pero por ahí... estaban la discutiendo decoración, cuál eran la los cámara. datos. Invitamos para que nos escuches, Andrés. Sí, me invitaron para escucharlo. No, con la creación de empleo privado, digamos, obviamente, no quiere decir esto que el país es una maravilla, ¿no? Problemas hay, lo que sí que se ha mantenido el nivel de actividad y se ha logrado el empleo privado formal desde 2011 hasta ahora se aumentó en 300.000 puestos de trabajo, de 6.269.860 a 6.533.962, y esto es información de aporte de la Seguridad Social, ¿no? De AFIP, no hay información del INDEC, nada. Esto para romper mitos, o sea, problema económico hay, tampoco la economía estaba en la peor situación. Te diré que para un cambio de gobierno reciben la economía de lo que es de signo político por lo menos, la mejor desde la vuelta de la democracia hasta ahora, una economía con un alto nivel de actividad, de empleo, de ingresos, con una complicación en el frente externo y cambiario. Ahora se han implementado estas medidas. A mí me gustaría aclarar una cuestión, eso de que no se emite deuda porque se pone como garantía. En realidad se está transformando una deuda intraestado entre el Banco Central y el Gobierno Nacional, que es una deuda que se refinancia automáticamente, que no es deuda. O sea, Bueno, eso es lo que dice Prat Guy, que le dijeron que no era deuda, pero él cree que sí era deuda. Bueno, por eso digo, pero en realidad lo que se está canjeando es una deuda entre dos organismos del Estado que se puede refinanciar eternamente, sin ningún costo, por una deuda externa, con bancos internacionales a pagar en dólares. Entonces, eso en realidad, en términos económicos, no contables de Banco Central, económico, es emisión de deuda externa. Voy a poner una cosa con un nombre, sin decir que esto esté bien o mal. Ingresos de dólares necesitábamos. Claro, por eso digo, no quiero decir que está bien o mal, pero digo, para no dibujar las cosas y decir que no se emite deuda, se está emitiendo pero vos sabés deuda que técnicamente está externa. lejos de eso. ¿Puedo un segundito? Disculpame. Y en términos concretos, quiero decir, de ingreso de divisa están estos 5.000 o más que puedan venir de bancos del exterior y los 6.000 que se comprometieron a liquidar las cerealeras. Después el swap con China ya estaba contabilizado en las reservas. Simplemente se cambia de yuanes Estaría por subiendo dólares. de 25 a 36 si yo... Esa cuenta hice Y yo. depende, porque los 6.000 que entran de las cerealeras, por el otro lado, están liberando importaciones, Pero, todo eso que implica un gasto de ¿A dólares. dónde vamos con el conteo de las reservas? ¿Vos crees que no alcanzan o...? No, lo que Te quiero decir es que tampoco estamos tan holgados, porque Marcan estamos un precio. liberando un nivel de importaciones y autorizando compras en un periodo incluso de vacaciones, de gasto de divisas, y estamos con 6.000 que van a liquidar la cerealera, 5.000 y pico que van a traer de afuera, y el resto eran los yuanes que ya estaban, que ahora se cambian por dólares. Digo, esto para, digamos, tener cautela con esta idea, bueno, se logró todo Estás hablando del nivel de riesgo que supone Esto esta medida. sí. O sea, no es lo mismo hacerlo. Conseguí 50.000 millones de dólares, lo pongo ahí, los tengo, llegaron ayer y ahora abro, que hacerlo con, todavía no entró Esperando nada. la liquidación, que todavía no Sí, entró. No, por eso digo, para ser cautos, ¿no? Ojalá Para vaya ser todo cautos. bien, genera un nivel de riesgo. Y lo claro. mismo con el tema del valor del dólar, ¿no? O sea, se va a ir un primer objetivo que pareciera ser que ronda los 14
pesos. Es ya una devaluación importante, va a tener su impacto en las góndolas, en la inflación, en el bolsillo de la gente. Después queda ver si se logra estabilizar ahí, se logra estabilizar el mercado de cambio. Esto va a depender de que si los dólares que entran alcanzan a compensar la demanda, si la repercusión que tiene el día de mañana en términos de inflación y de paritaria no se come la devaluación. Entonces quiero decir con esto, seamos cautos, digo, esto no es para salir a festejar el fin de cepo tocando bocina, ya de por sí ya tiene un costo inflacionario. Esperemos que salga lo mejor posible, que la devaluación sea lo menor posible y que se logre contener la demanda de dólares y el impacto inflacionario, que son los objetivos. El tema es quién es la variable de ajuste para contener el impacto inflacionario. ¿Puedo hacer un comentario? A mí me sorprende que digas que es una transición donde prácticamente la economía se entrega en buenas condiciones, cuando por lo pronto las arcas de la provincia de Buenos Aires quedan en cero, las reservas del Banco Central quedaron en niveles realmente bajos. La inflación es del 30% hace 4 años. El grueso del desempleo contenido como está hoy viene por crecimiento del empleo público. Y el déficit fiscal está en un 8%. Es decir, me parece que dista mucho de estar recibiendo el gobierno de la economía en una situación sencilla. A mí yo estoy sorprendido de la velocidad con la que han podido responder. Te lo voy a poner en claro. ¿Están recibiendo la economía en una situación sencilla? No, sencilla. Me parece simplemente yo no dije sencilla porque equivocado. Cuando vos te presentás a elecciones en la Argentina, nunca la economía va a ser sencilla. No fue para el gobierno saliente sencilla. Pero el gobierno saliente se empecinó en tratar de hacerse lo más difícil. Me parece que sí. Está a la vista. Es tu opinión, pero digo, quiero decir... Vos si fuera fácil salir del cepo, hubiesen salido ustedes del cepo, ¿cierto? Antes. No sé, ustedes, vos, no sé quién... yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, no sé... Digo, el gobierno anterior hubiese salido del cepo. Lo tendrían que haber hecho ustedes, no sé a quién te referís. Bueno, disculpame, pensé Andrés Aciaín, yo manejé el Banco Central. Bueno, con la cuestión de no era para que te ofendieras. No, yo te digo porque vos me hablás de ustedes, no sé a qué te referís. El gobierno anterior... La grieta, estás creando la grieta. No, por Dios. Nos caemos no, pensé que había sido funcionario. Nunca fuiste funcionario. Soy profesor en una universidad. Está bien. Está bien. Con la cuestión de la economía argentina. Obviamente hay problemas. Por eso digo, no te presentás a elecciones en Noruega. Te presentás en la Argentina. La economía argentina es una economía que tiene siempre tensiones. Lo que yo digo es... Tenía tensiones en el frente externo, cambiario, de competitividad, de nivel de reservas, pero por el otro lado tenés que ver el vaso lleno. El vaso lleno es el nivel salarial, el nivel de jubilación, la cobertura jubilatoria y el nivel de actividad del mercado interno frente a un mundo que está complejo, con baja de los precios internacionales, con Brasil entrando en recesión. Entonces yo digo, miremos todo el panorama. A mí me parece que hay que evaluar las políticas de acuerdo a cómo vayan evolucionando. Veremos si esta devaluación del 50% alcanza para liberar el mercado de cambio y la repercusión inflacionaria que puede tener en materia de reserva. A mí me da la impresión de que hay como un péndulo, ¿no? Que nos estamos yendo de una medida que tenía de un gobierno que tenía demasiados controles, demasiado gasto, a un gobierno con absoluta libertad. Y que hay un vértigo muy fuerte ahí. Yo me acuerdo que el equipo de Sergio Massa con Roberto Labaña, habían trabajado en una salida gradual, en un dólar mucho más bajo, en no eliminar las retenciones, es decir, en algo más calmo. Me da la impresión de que hay mucho vértigo desde un gobierno que, la verdad, que controlaba todo, controlaba lo que importaba, lo que exportaba, los precios que vendía, todo, ¿sí? Para mí había un exceso, a un gobierno que aparentemente vas a poder comprar 2 millones de dólares en efectivo. Sí, a mí esto me parece muy fuerte. ¿Sí? O sea, si a vos no te preguntan, ¿de dónde sacaste los 2 millones de dólares? Me parece muy fuerte. Y sumar 50% de aumento del dólar a la baja de las retenciones, y bueno, la verdad es que los precios de la fiesta van a ser fuertes. ¿Quedan un poco a la deriva los más débiles finalmente? Mira, yo sobre todo una cosa que no entendí, digamos, que me pareció un objetivo político e ideológico, fue eliminar las retenciones al maíz, cuando hoy día el maíz está rindiendo más que la soja en términos de rentabilidad de la producción. Sí. Y cuando el maíz le pega directo no solo al precio de la polenta, sino al del pollo y al del cerdo, claro, que son los principales sustitutos de la carne vacuna, que acaba de pegar un aumento muy importante. Entonces, ese tipo de medidas, cuando vos al otro día vas a pegar una devaluación del 50%, ¿cuál es el sentido económico? Es que no lo entiendo. El error es conceptual, porque vos decís, no puede ser que como el maíz está rindiendo más, hay que ponerle un techo.
Eso no es la dinámica natural. ¿Por qué se le eliminó todo al maíz y 5% de la Permíteme, soja? Andrés, pero el concepto es que vos tenés que dejar que los precios de la economía fluyan naturalmente. ¿Qué es la naturalidad? ¿Qué es naturalidad? Que suba, vos decís naturalmente que suba la carne, que suba el pollo, que suba el cerdo. Permitime que termine la oración. Dale. La dinámica de los precios, te la relato en un segundo. Si el maíz está rindiendo tanto, más productores irán a producir maíz, más maíz habrá disponible y el precio va a bajar. Pero si vos rompés, el pero maíz por se supuesto, fija con el precio internacional. No, pero momento, si vos también tenés precio interno, porque cuando vos le ajustás por el flete, sí, por supuesto. No, pero vos no podés. El precio del maíz en la podés, Argentina se fija por el precio internacional. disculpame una cosa, pero vos no podés fijar un nivel de rentabilidad como pretendía fijar Kicillof con su matriz de insumo-producto a cada industria para definir lo que es el rendimiento justo o equitativo de una actividad. No, yo no digo porque así eso, no funciona. Pero es el ejemplo que vos estás poniendo con el maíz. Lo que te estoy diciendo en es una realidad medida coyuntural. no tiene que poder regularse. Yo te digo, en no un podés contexto, estar regulando los precios. Yo lo que te estoy diciendo es, en un contexto complejo, que se está acelerando la inflación, que aparte proclamás el objetivo de pobreza cero y tenés que cuidar como primer objetivo el precio de los alimentos que afecta a los más pobres. En ese contexto, vos vas y le eliminás la retención de maíz que hoy está rindiendo más que los otros productos, totalmente un 20%, y al otro día evaluás un 50%. ¿Cuál es la lógica? Sí, ¿Cuál es el objetivo? Yo no entiendo. Que suban mucho los alimentos. Yo creo tener la respuesta. Estamos en 33 millones de toneladas de maíz. Estamos en récord. La cosecha subió un 27% en los últimos 2 años. No necesitaban quitarle las retenciones al maíz. Digo, las dos medidas juntas van a hacer que suba todo el alimento. Es el la ganado, quita, es la el quita pollo, de, el cerdo. Es un cambio conceptual. Vamos a comer fideos. Yo creo que es un cambio conceptual donde efectivamente cuando vas a el concepto del porque precio que vamos a pagar es el concepto de que los precios son libres y no están intervenidos. Fíjate que todas las medidas que ha tomado el gobierno han sido tendientes a liberar los precios en buena medida. Pasa que venimos de 12 años donde todos creemos que se tiene que fijar el precio del dólar, se tiene que fijar el precio de la harina, se tiene que fijar el precio de cada una de las cosas. De hecho, yo te escuché decir que los precios cuidados pasaban de 570 o de 510 a 70. Sí. Y porque yo creo que el gobierno no cree mucho en el programa de los precios cuidados y que es simplemente un paliativo. Yo coincido que es un paliativo y no es más que eso. Los precios no se bajan a los gritos como le gustaba hacer a Moreno. Sí. Es decir, las cosas tienen que influir naturalmente con la dinámica de la economía. Ahora vamos a disfrutar por unos meses de la libertad de pagar todo mucho más caro, ¿no? Eso va a ser una transición. Y cuando vos decís que los pobres afectan, es correcto que van a afectar en el corto plazo, eso es innegable. Pero lo que vos vas a conseguir con esto, y entiendo que es el objetivo, es que en el mediano plazo vos vas a tener efectivamente una caída de la inflación, y la inflación al que más ataques es al pobre. ¿Por qué va a caer la inflación? Si acabas de devaluar, anunciás un aumento de tarifa. Porque acá estás empezando a regularizar la economía. ¿Cómo? Acá estás empezando a regularizar la economía, tenías que desarmar una cantidad de nudos que estaban armados, y el primer momento vas a tener un brote inflacionario, pero después vas a poder bajar. ¿Por qué va a caer la inflación? Si vos aumentás el dólar, las tarifas y bajás las retenciones, son todas medidas que suben la inflación. Estás haciendo los primeros pasos para poder regularizar la situación y poder tener un déficit, no déficit fiscal y una situación de presupuesto balanceada. Por el déficit fiscal. Yo te digo, la inflación yo creo que la inflación es un fenómeno monetario. La inflación creo que la inflación viene por una cuestión de exceso de impresión de pesos. No, la inflación, vamos a ver ahora. ¿Cómo crees que los economistas todavía no se ponen de acuerdo en eso? No, es que no hay Argentina, creo que en otros países no hay absolutamente ninguna discusión. La inflación es un fenómeno monetario, salvo para el kirchnerismo. No, perdóname, para todas las escuelas de pensamiento económico, que no son las ortodoxas, desde post-keynesianos, Previ, todos los grandes pensadores argentinos, Olivera, distintos signos políticos. Hay una sola relación en economía que parece de la física y es la cantidad de dinero que imprimís y la tasa de inflación. Te lo voy a poner muy corto, veamos, estamos todos, nos damos de acuerdo que el año que viene este gobierno va a reducir el déficit, apuesta a eso reduciendo los subsidios y va a tratar de controlar la emisión. Sí. Veamos cómo le va a los precios. Y nos juntamos, si querés, en 6 meses. Ya te adelanto, vos vas a tener un año de inflación alta el año que viene. Bueno, ¿cómo? ¿Vamos a emitir mínimo y vamos a tener más inflación? ¿Qué pasó? Vos acá tuviste a alguien que lo tuviste que operar. ¿De acuerdo? Ahora está en rehabilitación y vas a tener que, transitar el proceso de rehabilitación y después volver. Pero vos que querés una solución, vos que querés una solución mágica y a partir del año que viene ya esté todo bien. Pero perdón, Andrés, ¿vos no crees que un gobierno que
tiene 30% de inflación y pisa el dólar, ¿no está creando un problema que a largo plazo algún día lo tiene que reconocer? Espera, las consultoras privadas están pidiendo Ya están, 23. están tirando más que Inflación la da de Patricia Bullrich. 24%. Pongámosle seriedad a la mesa. Yo dirijo más inflación que la de Patricia Yo Bullrich. dirijo. Es más alta que la de Patricia Bullrich la que acabas de decir, ¿en serio? inflación dije? 30 dije. Bueno, ¿tuvimos en algún momento 30% de inflación o no? No, pero la herencia es 23. Bueno, Yo dirijo un tuvimos centro de 30, valió estudios, medimos la ¿cuántos años? inflación por Sí, provincia. tuvimos 600 en la Bueno. dictadura también. Tuvimos No, 5.000 no. en el 91 con Menem. Hablemos de lo que entrega ahora. ¿Qué año fue A ver, 30%? si vos te entregás un país, vamos a usar Ferreres, 7,5% de desempleo, y con la deuda que llegó al 160% de PBI, y hoy es 40 y en dólares es 8, ¿qué querés? No, Si esos números son eso- equivocados. La deuda no es ese porcentaje, perdón. Bueno, porque- debes ser el único en el país que decís que la deuda no es Seré el 40% único, pero del PBI. te aclaro que, por ejemplo, no está contabilizado todo lo que es la deuda contingente de cupones del PBI para empezar a hablar. Así que en la proporción esa ¿Cuánto puede ser eso? hace que Si la vos decís que hace proporción 4 años que no crecemos, No. ¿cuánto puede ser eso? no está contabilizado el Ponete de acuerdo. valor. Recién dijiste que hace 4 años que no estás crecemos. no estás entendiendo mi crítica. No está contemplado todo el valor de la deuda contingente y aparte esa deuda está considerada con un valor de PBI al oficial que un dólar artificial. Hace esa cuenta con dólar de contado con liquidación y automáticamente el porcentaje Se sube va del 40 al 50. al 60. Y la del privado y la de el Al dólar, 60 al menos, 60, la externa, 68. Perdón, la externa en dólares se va del 8 al 12. Tenía 160. Pero la externa, Si vos- a ver, lo si que vos pasa es que generaste empleo vos acá estás sin pedir criticando plata también, prestada. vos también, no, pero eso es un truco. ¿Qué más ¿Por qué no le- querés? vos cuál es el stock de deuda? ¿Por qué no le explicás a la gente que el stock de deuda total del 2011 al 2014 subió y pasó subió más o menos un 16%, porque cuando Sí. se le explica a la ¿Sabés gente cuánto que ¿sabés cuánto bajó, subió el de cuando se le Inglaterra? explica- no, pero hablemos de El Argentina. 120. Hablemos de ¿Sabés cuánto subió Argentina. el de Estados Unidos? Ahora hablemos de Argentina, porque si vos vas a Todo el hablar de que mundo de bajó cadena de deuda, Lehman Brothers si vos subió vas la a hablar, deuda. si vos vas a decir que bajó la deuda, explicarle a la gente que bajó el stock total de términos deuda de producto y no seas bruto, hay 3 engañoso. países. No seas no me engañoso. faltes el respeto. Si podés sostener argumentos, hacelo. Yo con vos no lo hago. Es ¿ok? engañoso, discúlpame. ¿Sí? Te Hubo pido 3 disculpas, países es desde la engañosa caída de la Lehman estadística. Brothers que bajaron la deuda en Es términos de engañosa la PBI. estadística. Uno fue Argentina. Si vos medís la deuda en términos de PBI es una cosa, pero vos tenés que explicarle a la gente que el stock total de deuda aumentó en los últimos 4 años y eso... Pero ¿cómo no va a aumentar el stock total Bueno, solamente por pero la ¿sabés tasa qué? de interés? No, sube? señor, pero no viene solamente por eso. Pero aparte la gente no lo tiene claro. La gente con toda esta gesta cree que bajó el nivel de deuda. No, la palabra Y lo que fue desendeudamiento La siempre. palabra desendeudamiento, El para cualquier persona desendeudamiento, que no sabe, el quiere decir que ahora hay no, menos deuda que antes. No, perdón. Y hay más. Si yo debo- Así que empecemos si por yo- lo si obvio. yo debo 1.000 Hay más pesos, deuda en 2014 si yo debo- que el A ver, 2011. discúlpame. Y no lo neguemos. Si mi viejo hace 50 años debía $10.000 y me entrega a mí, me dice, Roberto, todavía después de 50 años seguimos debiendo $10.000, yo los $10.000 los puedo juntar. Mi viejo no lo podía pagar nunca. Por eso se mide en términos de PBI, porque se mide en términos de No se capacidad de trata- pago la deuda, no en términos fijos. Pero está computada de manera engañosa. Yo te digo una cosa. Está computada de manera A ver, engañosa, no por vos, el te go- vuelvo a el go- decir, está computada de manera Pero todo el engañosa. mundo se mide de acuerdo al PBI. Pero ha sido computada de El manera gobierno- engañosa en Argentina. Ha escúchame. caído, pero no tanto como lo han El dicho. gobierno de Mauricio Macri primero está cumpliendo con sus promesas y hace muy bien y tiene toda la legitimidad para hacerlo. Segundo, está saliendo de una situación de restricción cambiaria que tenía que salir. ¿Ok? Tenía que salir. Yo creo que tenía que salir. Yo estoy discutiendo los términos de esa salida. ¿Sí? Si es necesario llegar a $1 de 14 y pico, si es necesario sumarle la quita de retenciones al mismo tiempo, si es necesario permitir que un argentino compre $2 millones y en efectivo, sin demostrar si tiene el dinero en blanco para comprarlo. Toda esa serie de cosas para mí son como mínimo para debatir. O sea, Está bien. vos te veo muy seguro. Vamos a cambiar un poquito el eje. Subieron en los Estados Unidos las tasas, lo hizo la autoridad de la Reserva Federal y así lo comunicaba. Good afternoon. Earlier today, the Federal Open Market Committee decided to raise the target range for the federal funds rate by 1/4 percentage point, bringing it to 1/4 to 1/2%. This action marks the end of an extraordinary 7-year period during which the federal funds rate was held near zero to support the recovery of the economy from the worst financial crisis and recession since the Great Depression. It also recognizes the considerable progress that has been made toward restoring jobs, raising incomes, and easing the economic hardship of millions of Americans. And it reflects
the committee's confidence that the economy will continue to strengthen. Bueno, primero necesitamos que los economistas acá, por más diferencias que haya entre ustedes evidentes, nos expliquen qué quiere decir. Ellos han llegado a un nivel, o sea, han logrado bajar el desempleo. Estados Unidos, después de la caída de Lehman Brothers, llegó a un desempleo del 11,5%. ¿Sí? Hacía muchísimo, desde los 80 que no tenía un desempleo tan alto. Entonces mantuvo la tasa de interés muy baja para promover la actividad económica. Logró bajar el desempleo. El Banco Central allá es quirúrgico, ¿sí? Te maneja y dice, bueno, a partir con este desempleo tan bajo podemos llegar a tener inflación. Entonces empiezo a subir la tasa de interés y manejan tasa de interés con empleo e inflación. ¿Qué nos pasa a nosotros? Hoy por hoy nada, digo, un cuarto de punto no es nada. Hubo un cambio de tendencia. Hace 7 años que Estados Unidos no subía la tasa de interés. Cuando Estados Unidos sube mucho la tasa de interés, es como una aspiradora de capitales, ¿sí? Se dice vuelo de la calidad. Todos quieren invertir en Estados Unidos y países como el nuestro suelen perder dólares. Hoy esto acaba de empezar y no tiene por qué suceder en los próximos años, ¿sí? Andrés. Sí, no, una aclaración. Este movimiento, este cambio, digamos, en la política monetaria norteamericana, en cierta forma ya fue anticipado, ¿no? Parte de la baja de los precios de las materias primas, la fuga de capitales en países como Brasil, digamos, que implicó la devaluación de Brasil, eran anticipos de un cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, para que entienda el común de la gente, emite los dólares, que los dólares son la moneda mundial, ¿no? Entonces no tiene riesgo de default porque su deuda la puede pagar siempre, porque en todo caso le da la maquinita y la paga. Entonces, salvo cuando el Tea Party se empieza a pelear, dice no le den más a la maquinita, salvo esos problemas, no tiene riesgo. Entonces es la base, digamos, la deuda más segura. Cuando rinde muy poco, como sigue rindiendo muy poco, 0,5%, digamos, es nada, ¿qué hacen los grandes inversores? Ponen la guita, parte de la guita en otros países que rinde más, países emergentes, y parten las materias primas, por eso suben las materias primas. Cuando Estados Unidos baja la tasa de interés, hay crédito, plata fácil para el tercer mundo, suben las materias primas. Cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, se escapa la plata del tercer mundo porque dicen, bueno, ahora me rinde un poco más de más seguro, la saco del tercer mundo, la saco de las materias primas y va a ver, y entonces, ¿esto en qué nos repercute a nosotros finalmente? Bueno, lo que ya no hay viene... muchos dólares para salir porque no entró nada por eso, últimamente. considerando también el en contexto toda la actual. región, en toda la región lo que habla es del inicio de un periodo más seco. Claro. Más seco en términos de dólar, tanto financiero como de precio de las materias primas, que, digamos, los mercados financieros y algunos países vinculados a los mercados financieros, y ahora Argentina se suma con estas medidas, anticipan en forma, digamos, de sobrereacción este nuevo escenario, devaluando mucho la moneda, subiendo las tasas de interés. Lo que hizo Brasil y lo que estamos haciendo nosotros, digamos, con este último anuncio, ¿no? A Brasil le generó una caída del PBI del 4,5%. Porque eso es lo otro que tenemos que hablar. ¿Cuánto va a caer la economía en 2016 a partir de estas medidas? Digo, a mí me da la impresión que en general, vamos a ir viendo todo lo que diga Mauricio Macri, que van a apuntar más a la inversión y a las exportaciones que al consumo interno. Otra vez vuelvo, a mí me da la impresión de que el gobierno anterior se fue demasiado con el consumo, no había la suficiente inversión y esa era una de las razones por la cual había inflación. Para mí la inflación no es solo monetaria. ¿Se irá del otro lado? No lo sabemos, digo, tampoco hay que apurarse en 4 días. Te pongo una duda. ¿No? ¿Se irá del otro lado y nos iremos mucho a un país exportador y menos consumo interno? Te pongo una duda, no la veo que nos vayamos a un país exportador y de inversión cuando la demanda internacional está cayendo y los precios internacionales están cayendo. Vos le podés mejorar la rentabilidad al exportador, podrá mantener en el margen algunos mercados que estaban peligrando, pero no esperemos un impulso a las exportaciones en un mundo que está comprando menos, y Brasil, que es nuestro principal comprador en bienes industriales, comprando menos, con bajo precio de materias primas. ¿Y inversiones qué pensás? Inversiones, si vos no te crece el consumo interno y no te crece las exportaciones, y va a haber un achicamiento del gasto público, porque no buscan, digamos, tener déficit, todas las fuentes de demanda se caen, ¿quién va a invertir? ¿Por qué vas a invertir? A ver, ¿qué ¿qué dice Miguel al respecto? Bueno, yo creo que la medida hoy a Argentina no le afecta en especial. Brasil es cierto que cayó el 4,5%, pero también cayó por problemas propios. Pero en general coincido con lo que marcaban Andrés, que la suba de tasa de interés genera una aspiradora de dólares en general en la región y que probablemente todo este movimiento se haya anticipado. Ahora bien, con respecto a que no vaya a haber inversión en Argentina porque hay una caída de demanda internacional, me parece que hay una diferencia. Y la diferencia es que hoy, por lo pronto en Argentina, a partir de hoy,
el que invierte puede retirar sus utilidades. Eso es antes que algo no podía hacer. O sea, hay un montón de firmas que por X motivo le podría haber interesado hacer negocios en Argentina, pero que... O sea, hay atraso de inversiones. Hay atraso de inversiones y también me parece que ahora Argentina se ha vuelto más atractivo de por sí. Porque si alguien que antes que tenía que invertir y tenía que dejar la plata ahí, ahora le permiten, digamos, girar las ganancias, me parece que es un atractivo. Eso es innegable. Y aparte, efectivamente con lo que se está haciendo ahora es normalizar la situación de los precios relativos. Para que se entienda simplemente, ¿qué quiere decir esto? Y cuando uno está pagando, por ejemplo, por la boleta de luz o de gas, lo mismo que está pagando por un almuerzo, quiere decir que en términos de la relación que hay entre una cosa u otra, algo está mal. Es decir, que hay algo que está demasiado caro o barato, ¿no? Te aviso que con mi boleta de luz no pago un almuerzo. Con mi boleta de luz no alcanzo a pagarme un almuerzo para mí solo, ¿eh? No alcanzo a pagarme un almuerzo. Esto... Ni siquiera. No, vos no le pagás nunca un almuerzo a nadie, eso ya lo sabemos. Bueno. Pero con mi boleta no te alcanza a pagar un almuerzo tampoco. Ni con eso ni digo que con nada. Esta normalización de precios relativos y esta normalización de la economía, sumado a cosas puntuales de Argentina que hacen un poco más atractiva la inversión, creo que van a traer inversiones y es la gran ¿No te apuesta. parece peligroso sacar los encajes en un momento en que comienza a subir la tasa de interés? A ver, le explico al público. Varios países lo que han hecho es para que los capitales no entren y salgan muy rápido, y cuando entran te bajan el precio del dólar y cuando salen te lo suben y vuela y se genera fuga de divisas, inflación y unas crisis bárbaras. Lo que hacen es decir, bueno, cada $1.000 que pones, 300 me los depositas acá y no lo podés tocar. Si te vas antes de tanto tiempo, los perdés, cosas por el estilo, de distintas formas. Acá se acaba de sacar. Entonces, si sube la tasa de interés en un momento en que los capitales se pueden ir así, en una hora, con un botón de la computadora... Es cierto el punto, pero me parece que en la inmediatez y en la necesidad de atacar los problemas con todas las armas que tenés, han elegido... Es una tentación para que entren, eso es lo que vos querés decir. Exactamente, han elegido con este patear acuerdo, ese problema para bastante más adelante. Con este acuerdo de final de la discusión, terminamos la discusión con un acuerdo por lo menos. Así que muchísimas gracias, han estado fantásticos. Gracias a todos. Todos, realmente muy amables, fue muy lindo. Y bueno, nada, de esto vamos a tener muchos debates porque sí, se viene una Argentina donde van a pasar cosas que vale la pena.